Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. En la última clase dedicada a los Medici, vimos cómo esta familia se acercó al poder en Florencia y con la muerte de Piero de Medici, el poder pasó en las manos de los dos hermanos, Giuliano y Lorenzo. Exactamente como su abuelo, él quería presentarse como un normal ciudadano, aunque en realidad tenía el control completo del gobierno. O sea que también Lorenzo quería aplicar la técnica de la criptoseñoría, teniendo el gobierno completo, pero demostrando que era muy humilde. Pero al lado de las formalidades y de esta forma, Lorenzo tenía mucha hambre de poder. Y esto se vio por algunas reformas institucionales que hizo para controlar más fácilmente el gobierno de Florencia, potenciando el gobierno de los 100, que estaba ya en mano de los Medici, y así podía crear leyes sin tener el obstáculo o la molestia de otros órganos del gobierno. Viotti Salvi, Neroni y otras personas exiliadas de Florencia dieron origen a un complot que preveía la revuelta de la ciudad de Prato en contra de los Medici. Prato se encuentra justo a la orilla de Florencia, pero Lorenzo logró eliminar este complot descubriéndolo a tiempo. En el 1472, Lorenzo decidió atacar Volterra. Volterra es otra ciudad de la Toscana. Y ahí había una importante mina de alumbre. ¿Se acuerdan esa piedra que necesitaban para la industria, no? Entonces la tocó porque quería el alumbre, pero además porque quería aumentar la gloria familiar y la gloria de Florencia. La ciudad fue atacada rápidamente y el ejército, guiado por Federico da Montefeltro, hizo una matanza. Fueron muchísimos los ciudadanos de Volterra que murieron en este ataque. La destrucción fue así grave que en la misma Florencia los ciudadanos salieron en revuelta contra las violencias que fueron excesivas. Para confirmar la nueva conquista, se construyó la fortaleza Medicia. Es esta fortaleza que ven aquí, que era una obra maestra de la arquitectura militar de la época. Pero la fortaleza no tenía que proteger Volterra. Al contrario, tenía que controlarla. Y se puede ver mejor por esta foto. Aquí está Volterra y la fortaleza está encima de Volterra, lista para atacar la ciudad si ésta intenta levantarse en contra de los Medici. El poder de los Medici ya había sido fuente de preocupación para otras potencias italianas. El más peligroso de todos era el Papa, Sisto IV. Al inicio, Sisto apoyó a los Medici, pero luego entró en conflicto con ellos cuando sus planes de expansión habrían afectado a la Toscana. De hecho, se sabe que el Papa quería expandirse conquistando las ciudades de Imola, Faenza y Città di Castello, ciudades que rodeaban a la Toscana. Entonces, la expansión del Papa y la expansión de Florencia chocaban. Pidió a los Medici 40,000 florines para poder comprar la ciudad de Imola. Y Lorenzo les dijo, Nel no quiso prestarle dinero al Papa. Y obviamente esto fue otra fuente de conflicto. El plan del Papa era controlar toda Italia central, instalando en Florencia su sobrino, que se llamaba Girolamo Riario, que en ese momento era señor de Imola y Forlì, y luego se habría vuelto también señor de Florencia. Entonces el Papa, como una araña, empezó a crear un complot, una organización con otros políticos de Italia y también con el arzobispo de Pisa. Entonces en el complot tenemos el Papa Sixto IV, el arzobispo de Pisa, Federico de Montefeltro, que es el duque de Urbino, Ferrante, rey de Nápoles, la República de Siena y también algunas familias de Florencia, lideradas por la familia de los Pazzi. Este es el complot que es entre los más famosos de la historia. Tal vez habrán oído hablar de este y si no, será una sorpresa. Luego, como ya les dije, el Papa intentó organizarse con estas familias de Florencia porque es útil tener un enemigo adentro, porque
el plan del Papa era eliminar a los hermanos Medici en un golpe desde adentro. En 4 años, este complot tomó forma y el momento perfecto para atacar parecía haber llegado. El aliado milanés, que era Galeazzo Maria Sforza, fue asesinado el 26 de diciembre de 1476. Entonces, en Milán, otro homicidio causa la muerte de una persona importante de la política italiana, y esto dio inicio a una guerra civil en Milán entre la viuda, que se llamaba Bona di Savoia, y sus cuñados, porque todos querían el poder. Los Medici, con este homicidio, perdieron un importante apoyo militar y un importante aliado, y parecía el momento mejor para atacarlos. Y entonces Jacopo de Pazzi pensó matar a los hermanos Lorenzo y Giuliano el sábado 25 de abril del 1478. ¿Por qué en ese día? Porque en ese día los dos hermanos habían organizado un banquete, una gran fiesta, en la Villa Medici de Fiesole, que es la que están viendo en esta foto, porque los dos hermanos estaban festejando la elección a cardinal de Rafael Riario, que es otro sobrino del Papa. Hicieron una gran fiesta para poder celebrar esta elección a cardinal. En el plan de los conjurados estaba la idea de envenenar las copas de los dos hermanos para matarlos de una vez. Pero por su mala suerte, en ese día Giuliano no se presentó porque se sentía mal. Y entonces tuvieron que cambiar el plan porque hay que matarlos juntos, porque si uno de los dos sobrevive, el complot es completamente inútil. Y entonces lo que era el complot del sábado se volvió el complot del domingo, porque decidieron matarlos el día siguiente. El día siguiente, el mismo cardenal Riario, que había sido festejado, invitó a todos a la misa para poder agradecer del banquete. Los dos hermanos tenían que ser presentes juntos en la catedral, el Duomo de Firenze, y allá tenían que ser asesinados adentro de la iglesia. Imagínense cuánto poco les vale de la religión a esta gente que quieren asesinar a una persona en el lugar más sagrado de lo que se creía en la época, ¿no? Por eso, siendo que el complot se modificó, dos sacerdotes fueron involucrados y tenían ellos también que atacar a los Medici. Llega el día, que es domingo 26, y Giuliano otra vez se siente mal. No quiere ir a la misa porque está medio enfermo, pero los conspiradores no pueden permitirse que no esté presente Giuliano, y por eso los conspiradores Bernardo Bandini y Francesco de Pazzi van hasta su casa para tomarlo y acompañarlo hasta la misa. Y en el camino siguen abrazándolo y siguen tocándolo porque están checando si abajo de la camisa él llevaba el jaco. ¿Qué es el jaco? Es esto, es un chaleco de protección, es un chaleco que permitía evitar el ataque del cuchillo, porque poniéndolo bajo la camisa, el cuchillo se bloqueaba en estas mallas de metal. Imagínense qué descarados estos asesinos que abrazaban a Giuliano y en realidad lo hacían para checar si no tenían el chaleco de protección. Y adivinen, Giuliano no lo tenía. Entonces estaba listo para ser asesinado. Y por mala suerte de Giuliano, tampoco llevaba el cuchillo que él siempre se llevaba consigo. ¿Por qué? Porque por mala suerte tenía una herida en la pierna y donde ponía el cuchillo, la punta del cuchillo seguía tocando la herida y por eso se lo había quitado, porque le molestaba. Realmente tuvo la peor mala suerte porque ese día estaba completamente desprotegido. Cuando entran en la iglesia, la misa ya había empezado, o sea, entra tarde. Cuando el cardenal levanta la Eucaristía, levanta la hostia, todos se ponen de rodilla y en ese momento parte el ataque. Giuliano es el primer a ser atacado y es golpeado, bueno, disculpen, es acuchillado a la espalda y luego al pecho. También Lorenzo es atacado, pero solo de manera ligera logran herirlo, porque
el que lo atacó es un sacerdote. ¿Se acuerdan que dos sacerdotes fueron involucrados, no? Y los sacerdotes no eran buenos asesinos, eran gente de iglesia que no sabía usar las armas. Y por eso Lorenzo no muere en el ataque. Además, Lorenzo es defendido por sus escuderos y sus amigos. Tenemos Angelo Poliziano y tenemos otro amigo que se llama Francesco Nori, que se pone en medio y se sacrifica porque él recibe los golpes para defender a Lorenzo y permitirle a Lorenzo y a otras personas de escaparse en la sacristía. Lorenzo se refugia en la sacristía, cierra la puerta y así el complot no se realiza porque mataron a Giuliano, pero Lorenzo sigue vivo. Jacopo de Pazzi cree que ya fue suficiente. Sale a la Plaza de la Signoria, que es la plaza principal de Florencia, la que está enfrente del Palacio de la Signoria, con el caballo y otros compañeros que participaron al ataque y grita al pueblo libertad, porque le está diciendo que murieron los Medici. En su plan, la gente escuchando libertad, en teoría, debería unirse a él porque los liberó de los dictadores, ¿no? Y calculó muy mal porque la gente amaba a los Medici y por eso la gente se levantó e intentó lincharlos. El grito que usaba la población en esa época era palle, 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 que se traduce como pelotas. Ahora, ¿por qué la gente quería linchar a los conspiradores gritando pelotas, pelotas, pelotas? Porque era uno de los símbolos de los Medici. Nunca vimos el escudo, pero este es el escudo de los Medici. Son unas esferas, prácticamente era una representación del dinero, aunque gráficamente la pueden ver que se ven como unas pelotas. Cuando el pueblo gritaba pelotas, es como decir que estaba gritando Medici. El pueblo quería a los Medici y obviamente odiaba a los conspiradores que intentaron matarlos, pero los conspiradores esto no lo sabían. Fue un terrible cálculo político que les salió mal. Alrededor de la ciudad estaban las tropas del Papa y de otros conspiradores, pero cuando escucharon el tocar de las campanas estaban tocando muchísimo, no sabían cómo interpretarlo, si tocaban por el éxito o por el fracaso. Fueron alcanzados por Jacopo de Pazzi, que les dije que el complot había fallado. Poco después, Francesco de Pazzi y el arzobispo de Pisa, Francesco Salviati, fueron colgados afuera del Palacio de la Signoria. Aquí, afuera de las ventanas, colgaban las personas. Se puede ver varias películas y varias series. Yo no quise buscarles una foto porque se veía feito. Pero en los días siguientes, varios conspiradores o parientes de los conspiradores fueron colgados con la única culpa de pertenecer a la familia de los Pazzi. Una vez que morían, sus cuerpos eran lanzados en el Arno, que es el río de Florencia. Bernardo Bandini, que era el asesino de Giuliano, en realidad pudo escaparse. Agarró el primer barco que encontró y escapó hasta Constantinopla. Constantinopla acababa de ser conquistada por los turcos. Y adivinen, los turcos lo arrestaron. La policía turca lo arrestó y siendo que ya en esa época existía la extradición, lo mandó de vuelta a Florencia y lo procesaron y lo colgaron a él también. Lo que están viendo es un dibujo hermoso, bueno, hermoso, es un muerto, pero es bien dibujado, de esto Bernardo Bandini. Y es porque en la Plaza de la Signoria, en ese momento en donde se había colgado a Bernardo, pasó una persona muy chismosa, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vio a esta persona colgada y se puso a dibujarlo, porque es curioso, ¿no? Pueden ver cómo Bernardo no está vestido como italiano. Esta no es una ropa típica de Italia. Y esto es porque estaba vestido a la manera turca, porque se acuerdan que Bernardo se había escapado hasta Constantinopla, conquistada por los turcos. Por eso estaba vestido como oriental, porque quería evitar de ser capturado.
Y en cambio, Florencia, cuando llegó Bernardo con el barco, directamente lo agarraron del barco, lo llevaron al palacio y ahí lo colgaron sin darle la posibilidad de hacer pipí ni nada. Por eso está vestido así, ¿ok? Y es hermoso ver cómo Leonardo da Vinci nos da prácticamente una foto de la época, porque no me digan que este es un dibujo, parece una foto perfecta de cómo era este colgado. Guglielmo de Pazzi, otro que pertenecía a la familia de los conspiradores, no fue justiciado porque él no había participado al complot y además era cuñado de Lorenzo, porque se había casado con Bianca, que era su hermana, y fue solamente condenado al exilio. El funeral de Giuliano, del hermano, fue un evento de pueblo y Lorenzo ordenó que durante 10 años no se podía organizar la fiesta de carnaval en Florencia en seño de luto, para demostrar que seguía sufriendo. El Papa Sisto IV, viendo cómo había sido tratado el arzobispo de Pisa, decidió excomulgar el gobierno de Florencia y también hizo arrestar los empleados del Banco de Medici en Roma. Se alió formalmente con Ferrante de Nápoles, con Siena, con Lucca y con Urbino y declararon guerra a Florencia. Florencia también se alió con Milán y con Venecia para defenderse. El clero de Toscana, o sea, los sacerdotes de Toscana, excomulgaron al Papa como respuesta. Y la guerra empezó, pero en los primeros meses Florencia se daba cuenta que no estaba recibiendo ayuda de sus aliados. Cuando el Papa logró conquistar la ciudad de Colle Valdelsa, Lorenzo se da cuenta que tiene que cambiar de táctica porque la guerra está yendo muy mal contra Florencia. Su amigo Ludovico el Moro, que es el nuevo señor de Milán, sugiere a Lorenzo una misión secreta e increíblemente peligrosa. Y siendo que no había mucha esperanza, Lorenzo decide aceptar. En esta misión secreta, Lorenzo tiene que dejar Florencia en secreto, obviamente, y el gobierno de la ciudad habría pasado a Tommaso Soderini, que es otro ciudadano de Florencia, y tenía que viajar hasta Nápoles para poder hablar tete a tete, cara a cara, con el rey Ferrante de Aragón. Y ustedes dirán, bueno, no se necesita mucho coraje para hacer esto, no se necesita mucho valor. Dense cuenta de lo que significa. Es un viaje en donde Lorenzo abandona su ciudad y se presenta enfrente de su enemigo completamente sin protección. Y ahí llega solo para hablar. Ferrante de Aragón era muy famoso para eliminar rápidamente a sus enemigos políticos. No tenía ningún problema en matar a Lorenzo. Entonces se necesitaba valor para hacer esta misión y para poder intentar hablar de paz con Ferrante. Pero por suerte de Lorenzo, tenía también una amiga en la corte de Nápoles. ¿Quién es? La chica que es Hipólita María Sforza, de la que les hablé al inicio de la clase. ¿Qué hacía Hipólita ahí? Hipólita era hija de Francesco Sforza, del señor de Milán, y de Bianca María Visconti, otra familia señoras de Milán, y era esposa de Alfonso II. Entonces era la nuera del rey de Nápoles, Ferrante. Prácticamente Hipólita María Sforza era pariente de Milán, parientes de Nápoles y era amiga personal de Lorenzo. Era la persona perfecta que podía ser de mediadora entre todos. Y gracias a los esfuerzos de Hipólita, también Lorenzo pudo sobrevivir en la corte de Ferrante. Pasaron varios meses porque Ferrante quería ver si la ciudad de Florencia abandonaba a Lorenzo, porque en el plan de Ferrante, Florencia tarde o temprano habría dejado Lorenzo y Lorenzo podía ser capturado y eliminado, pero Florencia demostró que quería aguantar y quería de vuelta a su señor, Lorenzo el Magnífico. Finalmente se firma la paz en el 1480 y Lorenzo torna en Florencia el 13 de marzo de 1480 como salvador de la patria.
Por el Papa, la situación se estaba volviendo peligrosa, porque en ese momento Florencia, Nápoles y Ferrante ya estaban aliados. Y además, otro peligro estaba llegando, los turcos, porque los turcos acababan de atacar a sorpresa la ciudad de Otranto, haciendo una matanza. Entonces, el Papa decidió quitar la excomunión a Florencia y firmar la paz con ella el 3 de diciembre del 1480. La paz en realidad no era completa, porque el hijo de Ferrante, que se llamaba Alfonso o en español Alonso, se encontraba en Toscana con un ejército que amenazaba directamente a Florencia, listo para reempezar con la guerra. A salvar Lorenzo fue otra vez la toma de Otranto por parte de los turcos, porque el ataque de los turcos en el sur de Italia obligó al rey Ferrante a mandar el ejército en Puglia para defenderse de otros posibles ataques. Fue así que el ejército que estaba en Toscana fue retirado y llevado al sur de Italia para defenderse de los turcos. Lorenzo ahora se volvió famoso en toda Europa como un gran político y un gran diplomático, al punto que el historiador Filippo de Nerli lo define como la aguja del equilibrio de la política italiana. Se volvió consejero de varios reyes, como son el emperador de Austria o rey de Hungría, Matías Corvin. Cuando muere el Papa Sisto IV, el nuevo Papa, que se llama Inocencio VIII, se demuestra mucho más gentil con Lorenzo y se firman unas alianzas entre Florencia y Roma. Giovanni Medici fue aceptado como cardinal y luego se volverá otro papa, León X. Y Maddalena Medici se casó con la hija del papa, Maddalena Medici se casó con el hijo del papa que se llamaba Franceschetto Cibo. Piero Medici, otro hijo, se casó con la noble romana Alfonsina Orsini, que era pariente de la esposa de Lorenzo. Prácticamente esta alianza entre Roma y Florencia fue confirmada por estas bodas y esta promoción a cardinal de Giovanni. Con el ejército, Lorenzo conquista Pietrasanta y la fortaleza de Sarzana, y con esa logra amenazar a Lucca, la ciudad enemiga de Florencia. La República de Lucca fue obligada a firmar una alianza con los Medici. También la ciudad de Siena formó un gobierno más favorable a Lorenzo. En el 1488 muere la esposa de Lorenzo, Clarice, de tuberculosis. Y es un terrible golpe para Lorenzo, como se puede entender por unas cartas que él intercambió con el Papa. A nivel de administración interna de la ciudad, crea el Consejo de los 70, que es un organismo que tenía que ocuparse de administración y de guerra, y que era compuesto por miembros del grupo de los Medici, y así controlando aún más de cerca la política de la ciudad de Florencia. Otra de las políticas que él hizo es la promoción de la ciudad de Pisa. ¿Se acuerdan que Pisa había sido conquistada por Florencia, no? Bueno, después de haber sido conquistada, Pisa había sido prácticamente olvidada, o sea, no la trataban por el grado que se merecía. Pisa era una ciudad importante y se merecía la gloria que había conquistado en los siglos. Dio entonces nueva vida a la ciudad de Pisa. Por ejemplo, hizo reabrir la Universidad de Pisa, fundada en 1343, y también dio nueva vida al puerto de Pisa, porque Florencia tenía como puerto principal Pisa. Pisa era el puerto de Florencia. Y para darle nueva vida al puerto, se puso de acuerdo con el rey de Inglaterra, Enrique VII, para dirigir el tráfico comercial hacia Pisa. También, y obviamente, Lorenzo es famoso como mecenas, porque él llamó a la ciudad de Florencia lo mero que ofrecía Italia en esa época. Hizo construir edificios públicos, reestructurar iglesias, pero sobre todo invitó y potenció los artistas de la época.
Lo que están viendo aquí es la Villa Medici de Poggio a Caiano, que es una producción de esa época e iniciativa de Lorenzo. Y entre los artistas de Lorenzo encontramos Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Filippino Lippi, Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli, que trabajaron para él como decoradores de sus fiestas, difusores de la cultura figurativa florentina fuera de las fronteras toscanas. Además de los pintores, Lorenzo el Magnífico también protegió el escultor Andrea del Verrocchio, creador del cenotafio de Niccolò Forteguerri en la Catedral de Pistoia, y el arquitecto Giuliano da Sangallo. En el campo musical, Medici fue el protector y compañero del compositor flamenco Heinrich Isaac. Es famoso también por la fundación del Jardín de San Marcos. ¿Qué es el Jardín de San Marcos? Es la primera academia de arte de la historia. Por primera vez se crea una academia de arte para poder desarrollar los artistas y para que tuvieran unos modelos. Los jóvenes que salían de las bodegas y de los talleres de los artistas podían ir al jardín para mejorar su producción y podían usar las estatuas clásicas como modelo. Las estatuas que estaban en el jardín eran parte de la colección privada de Lorenzo el Magnífico. Entre estos chamacos que se entrenaban pintando las estatuas estaba también Michelangelo Buonarroti. Miguel Ángel. El arte también se utilizaba como un instrumento político. Por ejemplo, él dejaba irse a los artistas de Florencia porque pudieran difundir en toda Europa el modelo de la civilización de Florencia, la nueva Atenas. Dice el historiador Hale, Lorenzo quería que los pintores, escultores y arquitectos florentinos aceptaran encargos fuera de la ciudad. Recomendó a los arquitectos Giuliano de Sangallo y Andrea Verrocchio al rey del Portugal. No hizo nada para impedir que Verrocchio fuera a Venecia a realizar el monumento ecuestre de Colleoni. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Ni que Botticelli y Domenico Ghirlandaio participaran en la decoración de los muros de la Capilla Sixtina en Roma. O sea que estos artistas que salían de Florencia, él lo usaba como embajadores culturales que tenían que demostrar que Florencia era lo mero mero de la cultura en Europa. El mismo Lorenzo era un artista porque se dedicaba a la poesía. De él tenemos una obra satírica, La Nencia de Barberino, y otras poesías que tenían que reflejar el espíritu cívico de su ciudad. Entre las últimas óperas en el texto conocido como Canti Carnevaleschi, tenemos la más famosa poesía de Lorenzo el Magnífico, que se llama Canzona di Bacco. Se les voy leyendo en italiano y luego la traducción. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole esser lieto sia, di noman non v'è certezza. Como pueden ver, está en rima. En la traducción, obviamente, la rima se pierde. ¿Qué dice la poesía? Qué hermosa es la juventud, sin embargo, esa huye. Quien quiera ser feliz, que lo sea, no hay certeza del mañana. Es una poesía que describe perfectamente la vida de Lorenzo. Él amaba la vida, amaba las fiestas, amaba aprovechar todo, la belleza. Y sabía muy bien que todo tiene un fin. Hay que gozar lo más posible porque no sabemos cuánto nos va a durar la vida. ¿Entienden? Esto nos demuestra cómo era poeta, pero sí se siente también un poquito de filosofía atrás, ¿no? En la parte final de la vida de Lorenzo entra otra figura importante que es Savonarola. ¿Quién era Savonarola? Era un fraile dominico de la ciudad de Ferrara que se había vuelto muy famoso como orador, o sea, hablaba muy bien, hacía buenos discursos, obviamente discursos de religión, y por esto fue invitado en Florencia por Lorenzo. Pero ahí no recibió una buena recepción y entonces fue alejado. Fue invitado otra vez en el 1490, sobre todo porque estaba insistiendo el filósofo Pico de la Mirandola. Y en esa ocasión, en el 1491,
Savonarola se vuelve prior del convento de San Marcos y en sus discursos usaba tonos apocalípticos y criticaba a Lorenzo diciendo que él estaba gozando demasiado, era un corruptor de la moral y era un pagano porque adoraba el arte clásico. Y aún así, Lorenzo lo mantuvo ahí porque sabía bien que era una persona importante por la religión y esto no le importaba que se estaba también quejando de él. Lorenzo, igualito que su papá, sufría de gota, igual que toda su familia, y esto le dio muchísimo dolor y siempre más frecuentes. Y esto se volvió la causa de su muerte, porque una úlcera que luego no había podido curar se transformó en gangrena y lo llevó a la muerte cuando solo tenía 43 años, el 8 de abril de 1492, rodeado por amigos, parientes y también ayudado por el Savonarola, que aunque lo criticaba, sabía muy bien hacer su parte de religioso. Caterina Sforza, la señora de Imola, al enterarse de la muerte de Lorenzo el Magnífico, declaró esto: la naturaleza nunca volverá a producir un hombre así. ¿Por qué? Porque Lorenzo no fue solo un gran político, un gran artista, fue realmente la aguja del equilibrio en Europa. Sabía muy bien cómo mantener el equilibrio entre los diferentes poderes, los diferentes políticos, y sabía que una guerra entre los italianos solo habría hecho el juego de los extranjeros. Y adivinen, tenía razón, porque 2 años después de su muerte, el rey francés Carlos VIII baja hasta Italia y para la península italiana empieza la época de la dominación extranjera. 300 años de dominio extranjero, primero por franceses, españoles y después los austríacos, que terminará solo con la independencia de Italia en el 1861. Lorenzo había sido un profeta, sabía muy bien lo que iba a pasar y sabía que los italianos tenían que mantenerse en equilibrio porque el peligro iba a llegar desde afuera. Con la muerte de Lorenzo termina el medioevo. ¿Por qué? Porque él fue el último grande hombre del medioevo y después de él en Florencia se instalará la teocracia de Savonarola. Savonarola se volverá líder de Florencia y por eso un líder religioso obviamente gobierna de manera diferente respecto a un político y a un amante del arte. Y los Medici fueron desterrados de Florencia en varias ocasiones, pero siempre pudieron regresar. La familia Medici también se unió a la dinastía francesa y de hecho una de las más grandes reinas de Francia es Caterina de Medici. La familia seguirá siendo al gobierno de Toscana hasta prácticamente este es un cuadro de Caterina de Medici. La familia seguirá siendo el gobierno de Toscana hasta el 1700. El último de los Medici es Gian Gastone de Medici y es un personaje muy raro. Podré hablar de él tal vez en otra clase porque es una persona curiosa, sino por decir asquerosa. Y la hermana será la responsable de la salvezza de Florencia. ¿Por qué? Porque Florencia estaba terminando la dinastía Medici. La dinastía Medici se estaba extinguiendo. Gian Gastone de Medici no tuvo hijos. Otro Medici que era vivo era un sacerdote y lo obligaron a renunciar a los votos de sacerdotes para poder casarse y intentar dar vida a otros Medici. Y no pudo, probablemente eran estériles. Y tampoco Ana María Luisa de Medici pudo tener hijos varones. Entonces, la familia de Medici se iba extinguiendo. Lo que iba a pasar era que la Toscana se habrían quedado sin Medici. Por eso, la familia Habsburgo-Lorena se habría quedado con la Toscana. Pero había un peligro que los Habsburgo-Lorena hubieran tratado mal Toscana y toda la producción artística que la región había producido.
Y es por eso que Ana María Luisa de Medici firma el pacto de familia en el 1737 con los Habsburgo-Lorena. El acuerdo preveía que los nuevos sucesores no podían mover ni sustraer de la capital y del estado del Gran Ducado galerías, pinturas, estatuas, bibliotecas, joyas y otras cosas preciosas de la sucesión del Serenísimo Gran Duque, para que permanecieran para el ornamento del Estado, el beneficio del público y para atraer la curiosidad de los extranjeros. Prácticamente, Ana María Luisa obliga a los Habsburgo-Lorena a dejar Florencia y la Toscana así como son. Nadie puede quitar nada de Florencia porque está en el acuerdo. Entonces, Toscana pasó bajo el dominio de los Habsburgo-Lorena, pero todas las obras que se habían producido desde el Renacimiento hasta esa época se quedaron en Florencia. Florencia no fue saqueada como otras ciudades que sufrieron este tipo de destino cuando pasó bajo el dominio de otro político. Ustedes cuando visitan Florencia encontrarán todo en su lugar perfecto, hermoso, porque esto fue lo que quiso Lorenzo de Medici y porque esto fue lo que quiso Ana María Luisa. Porque los Medici fueron grandes mecenas, pagaron artistas, llamaron a Florencia lo mero mero de su época, pero sin Ana María Luisa, muchas de las obras que se encuentran en Toscana en este momento estarían en museos de todo el mundo y no en Toscana. Quise saltar hasta el 1700 porque queríamos demostrarles cómo los Medici fueron realmente importantes por la historia humana, no solo para Florencia, y como los Medici, aunque tuvieron su pico de gloria y fortuna en el Renacimiento, en realidad tuvieron su punto final de gloria con Ana María Luisa, que según yo se tiene que conocer por su importancia y por la defensa que tuvo de su ciudad. Y tengo una pregunta de Esperanza que me pregunta qué es un cenotafio. Es un monumento funerario en donde no está el cadáver de la persona. Es una tumba, pero sin el cuerpo adentro. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.